un compañero hace un rato me ha preguntado por un repaso, así que vamos a arrancar repasando un poco, ¿sí? La clase de hoy, entonces, está destinada al práctico uno. En el práctico uno hay varios conceptos, en realidad, que son bastante elementales y que vamos a usar a lo largo de todo el curso. Está el concepto, bueno, que nunca vamos a explicar mucho, vamos a traerlo como casi algo que es un axioma, lo que vamos a usar todo el tiempo sin definir con demasiado rigor, que es carga eléctrica. ¿Sí? Vamos a ver ley de Coulomb. Esencialmente, las cargas eléctricas van a estar dadas, ¿sí? Vamos a tener cargas eléctricas y bueno, esas cargas eléctricas, si yo tengo dos cargas juntas, van a interactuar de cierta manera, ¿sí? Y la ley que describe cómo interactúan esas cargas en situación de electrostática, es decir, cuando las cargas están quietas, ahora ahondaremos en eso, es la ley de Coulomb. ¿Sí? Y después el otro concepto que aparece bastante en este práctico es cálculo de campo eléctrico, ¿sí? Entonces la clase de hoy, bueno, el concepto de carga, digamos, atraviesa todos los ejercicios, porque en todos tenemos carga, pero hoy vamos a detenernos en ley de Coulomb y en realidad vamos a ver un poquito de cálculo de campo eléctrico, pero seguramente no nos dé para terminar y vamos a profundizar mucho más en este tema la clase que viene. Entonces hoy nos vamos a focalizar más bien en esto, en ley de Coulomb, y la clase que viene vamos a focalizarnos más en lo que refiere a cálculo de campo eléctrico. Bien, entonces, carga eléctrica. Bueno, eh, ¿qué saben de carga eléctrica? ¿Qué me pueden decir? Yo les pregunto carga eléctrica, yo tuviera una clase de teórico, o espero que hayan visto al menos una clase de OpenFIN, o si no vieron, bueno, ¿cuál es su idea? Algo de esto hablaron en el liceo, entonces, ¿qué idea traen? ¿De qué hablamos cuando hablamos de carga eléctrica? Soy todo oídos. La carga eléctrica es una propiedad de la materia, especialmente de los átomos, que son los que tienen, digamos, carga realmente. Lo demás solamente es una sumatoria de toda esa carga. ¿Podrías repetirme, por favor, que me perdí la primera parte? Disculpa. Claro, que la carga eléctrica es una propiedad de la materia, en realidad diría de los átomos, que conforman toda la materia, que puede ser de dos tipos, positivo o negativo. Perfecto, Nicolás. Está muy bien la respuesta. Entonces podemos arrancar diciendo, me parece que arrancó perfecto Nicolás, diciendo, Nicolás, ¿no? No sé si llegaba a ver bien tu nombre. Sí, sí. Sí, Nicolás. Gracias, Nicolás. Entonces, eh, me gustó mucho esa respuesta de la carga eléctrica es una propiedad, diríamos, física de la materia. Podemos hablar de que la materia es una propiedad, la carga eléctrica, y que vienen dos tipos. Dijo algo muy importante. Vienen dos tipos, y esos dos tipos nos vamos a llamar positiva y negativa. Son nombres, ¿sí? Y algo importante, porque uno está muy familiarizado con estos conceptos, quizás desde muy chico, muy chica, que es pensar, bueno, obvio que la carga eléctrica viene en dos, obvio que hay una positiva y una negativa, pero eso está muy lejos de ser obvio. ¿Sí? Es algo que uno corrobora empíricamente, introduce dos tipos de carga eléctrica y ve que funciona, que el mundo parece corresponder a esta modelización. ¿De acuerdo? Pero entonces uno postula que hay dos tipos de carga, podría haber 20 tipos de carga distintos. Pero por suerte hay dos. Hacen las cosas más simples y a uno de esos tipos de carga le decimos llamar positiva y a otro le decidimos llamar negativa. Por las dudas, si no lo saben, quien le puso ese nombre es Benjamin Franklin, el que aparece en los billetes de dólares. Bueno, esa misma persona fue la que puso originalmente esos nombres, positivo y negativo. Bien, entonces, la carga eléctrica es una propiedad y está bien, y la usamos para describir algunos tipos de fenómenos. ¿Sí? Por ejemplo, había algún video en YouTube que ahora decidí no ponerlo porque el otro día fue un poco caótico, pero ustedes pueden mirar en YouTube, hay muchos videos, ustedes ponen carga eléctrica, aparecen, ¿sí? Donde, por ejemplo, uno puede agarrar una barra de cierto material, frotarla contra cierto tipo de material
y luego pone esa barra en contacto con una lámina de papel, por ejemplo, y uno ve que la lámina de papel se repele, ¿sí? Se separa conforme yo acerco la barra, ¿sí? Y con otros materiales, si acerco la barra, veo que se atraen, ¿sí? Ese tipo de fenómeno es un tipo de fenómeno eléctrico, ¿sí? Que obedece a flujo de cargas eléctricas entre uno y otro. Entonces, todo lo que nos rodea tiene tiene carga eléctrica, digamos. O no, digamos, tiene carga eléctrica en el sentido que está formado por... Acá Gonzalo me pregunta, fenómenos de electrización. No estoy muy habituado al término electrización, ¿sí? Yo diría que lo que ocurre en ese tipo de fenómenos, no sé, también yo me acuerdo cuando era chico, el padre me decía, no se me pasaba una regla, la regla que uno usa para dibujar, así que tiene centímetros, me lo pasaba en el pelo y después ponía unos pedazos de papel en la mesa y acercaba la regla y los papelitos se pegaban en la regla, ese tipo de fenómenos. De electrización que de alguna manera, ahora vamos a explicarlo, qué quiere decir, cómo ocurre. Que supongo que ya deben conocer la respuesta. En realidad, todo lo que está a nuestro alrededor, en realidad, si medimos la carga eléctrica de eso, es cero. ¿Sí? Porque si tuviera carga eléctrica, en realidad estaríamos todo el tiempo moviendo los objetos. Esto que les digo de la barra que la acerco a una lámina de papel y la lámina de papel se separa, estaríamos todo el tiempo atrayendo objetos hacia nosotros o alejándolos, según la carga eléctrica que tenemos. Y no ocurre eso, porque en general nuestra carga eléctrica es nula, cero. ¿Tá? Pero esa es la carga eléctrica total. Nuestro cuerpo está formado por átomos, como decía Nicolás, y esos átomos en realidad típicamente también están cargados. Su carga eléctrica total es cero. Son neutros desde el punto de vista de la carga eléctrica en general. Después tenemos algunos que pueden estar cargados, pero lo típico en la materia es que no estén cargados. Pero uno tiene entre esos átomos un núcleo atómico. Ese núcleo atómico típicamente sí está cargado, tiene carga eléctrica positiva y tiene una nube de electrones, y esos electrones están cargados negativamente. Entonces ahí sí tenemos protones y neutrones en el núcleo atómico. Los protones están cargados positivamente, los neutrones tienen carga cero, y tenemos electrones con carga eléctrica negativa. Y lo que pasa es que yo a veces cuando froto dos objetos puedo transferir parte de la carga, puedo transferir electrones estrictamente de un objeto al otro. Y cuando hago eso, transfiero electrones, ahí un objeto queda cargado, ¿sí? Y el objeto que perdió electrones quedó cargado positivo, el objeto que ganó electrones quedó cargado negativamente. Y ahí interactúan a través de fuerzas de tipo eléctrico, ¿de acuerdo? Eso es lo que explica la experiencia típica de la reglita frotada en el pelo, o estos videos que les contaba que uno puede encontrar un montón en YouTube, donde una barra la acerca un papel y el papel se separa, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dejar por ahí la idea de carga eléctrica. Sí, ustedes podrán ahondar en el libro, podrán ahondar en el teórico acerca de qué es la carga eléctrica, pero bueno, si uno quiere profundizar muchísimo sobre qué es la carga eléctrica, uno necesita conocer mecánica cuántica, por ejemplo, cosas que no vamos a, por supuesto, trascienden en mucho lo que buscamos conocer en este curso. Carga eléctrica. Me gustaría discutir solo una propiedad más de la carga eléctrica, que es que está cuantizada. Perdón, cuantizado, ¿qué se refiere a que la carga no puede ser ni creada ni destruida? Ahí va, yo quería, perfecto, gracias por preguntar, me perdí quién fue. Gonzalo. Gonzalo, muchas gracias por la pregunta. La carga está cuantizada. No, no significa eso. ¿Alguien sabe qué quiere decir cuantizada? O sea que son números tipo enteros. Muy bien, o sea que en realidad uno tiene una unidad fundamental de carga eléctrica, digamos. Le podemos llamar E a esa unidad fundamental de carga eléctrica, y cualquier carga que uno tenga, si uno tiene un objeto cargado, por ejemplo. Bueno, si uno mide la carga eléctrica de ese objeto, uno va a encontrar que es, digamos, un número Z por E, donde Z es un número entero cualquiera.
¿sí? Positivo, negativo, puede ser cero. Pero eso quiere decir que está cuantizada, que viene en cuantos, digamos, uno tiene cuantos de carga eléctrica. ¿Sí? Y esta unidad fundamental, ¿sí? Es, por ejemplo, el valor de la carga del protón. ¿De acuerdo? Eso quiere decir cuantizada. Eh, muy bien. Sin embargo, solo para que lo tengan presente, esto no es así siempre. Existen unas partículas, aunque esto es debatible, la naturaleza de estas entidades como partículas, pero bueno, esa es otra discusión. ¿Sí? Uno puede decir que existen unas partículas que se llaman quarks, ¿sí? Que los quarks son partículas que forman protones, por ejemplo, o neutrones, y la carga de esos quarks es fraccionaria. ¿Sí? Para que toda la física cierre y los experimentos cierren, la carga eléctrica de esas partículas tiene que ser fraccionaria. Eso es atípico, entonces, porque ahí ese Q igual Z por ella deja de valer. Pero eso es un caso excepcional. Todo lo demás, para todo lo demás, la carga eléctrica está cuantizada y siempre es un múltiplo entero de la carga eléctrica del protón, que es igual en valor absoluto a la carga eléctrica del electrón. Bien, voy a aprovechar un comentario de alguien, no me acuerdo, no llegué a ver el nombre, pero que me dijo, ¿eso significa que la carga eléctrica no se crea ni se destruye? No, no significa eso, pero esa es otra propiedad de la carga eléctrica. ¿Sí? Entonces vamos a escribirla. ¿Y esto cómo lo sabemos? Bueno, por experimentos. Hemos testeado esto muchas veces y hasta ahora siempre funciona. ¿Tá? Muy bien. Vamos a dejar por ahí el concepto de carga. ¿Tá? Bien, entonces ahora vamos a asumir que hay cargas. ¿Sí? No importa cómo las traje, cómo las generé, tengo cargas. ¿Sí? Entonces, en esta primera parte del curso vamos a trabajar, bueno, no, en realidad no, ya vamos a ver que la semana que viene eso no va a ser así, pero la clase de hoy, por lo pronto, vamos a trabajar con lo que llamamos cargas puntuales. ¿Qué son cargas puntuales? Bueno, voy a tener un puntito en el espacio que va a tener una cierta carga Q1 y va a tener un puntito en el espacio que va a tener otra cierta carga Q sub 2. Entonces son puntos que tienen una cierta carga, un cierto valor. Ese Q1 y Q2, recordemos que las cargas venían en dos tipos. ¿Sí? Por las dos vamos a ponerlo acá. Vienen dos tipos, positiva y negativa. ¿Sí? Entonces esta Q1 y Q2 pueden ser positivas, negativas. O cero, eventualmente. ¿De acuerdo? Pero bueno, para que esto sea interesante, vamos a asumir que ninguna de las dos vale cero. ¿Sí? Entonces, la ley de Coulomb lo que nos va a decir es que si estas dos cargas están quietas, es decir, si estamos en condiciones de electrostática, tengo cargas quietas. ¿Sí? Entonces, si estamos en condiciones de electrostática, la ley de Coulomb nos va a decir cómo es la fuerza de interacción entre ambas cargas. ¿Cuánto vale? ¿Alguien se acuerda? Es la constante por el producto de las cargas dividido la distancia ¿Sí? entre ellas. Divide la distancia entre ellas, por ejemplo, así. Eh, sí, Cuadrado. Ahí ahí va. va, ahí va. Perfecto. Ahí quedó. Ahora sí. ¿Está? Cuadrado. Entonces, es una constante que en general se escribe por razones que van a quedar más claras la semana que viene, no, la otra, cuando veamos ley de Gauss,
¿sí? Esta constante en general se escribe así. Ah, pero bueno, es una constante. 4pi es una constante y epsilon 0 es otra constante. Así que le podemos llamar por ahora acá. No nos va a cambiar la vida y la notación es más compacta. Tengo un comentario para hacerles. Está muy bien, ¿sí? Esa es la expresión del módulo, pero hay algo de esta expresión que a mí no me gusta y es lo siguiente. Acá a la izquierda de la igualdad yo tengo un vector. Agarré mal esto. Acá tengo un vector, ¿sí? Sin embargo, a la derecha tengo una cantidad escalar, no hay ninguna flecha a ningún lado. Entonces parece que me falta algo. ¿Cómo? Perdón, alguien me habló y no llegué a escucharlo. Falta el versor. Falta el versor, me dice alguien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a incluirlo, ¿tá? Entonces, en general, acá lo que ponemos es, no sé cómo lo escribieron en el teórico, pero uno pone acá un versor que le llama R, por ejemplo. ¿Y qué es ese versor R? Bueno, depende sobre qué carga estemos calculando la fuerza, ¿tá? Por ejemplo, si yo estoy calculando la fuerza, pues yo acá dibujé F, bárbaro, pero F, hay dos F, porque Q1 va a tener una F y Q2 va a tener otra F. Son dos fuerzas, ¿no? Entonces, no van a apuntar para el mismo lado. En módulo van a ser igual, si quieren, por la ley de acción y reacción de Newton. ¿Sí? En módulo, la fuerza que le hace la carga 1 a la carga 2 es igual a la fuerza que le hace la carga 2 a la carga 1. En dirección también son iguales, pero en sentido son opuestas. Entonces, ese R, que ya tiene un sentido definido, ¿sí? Entonces en particular el sentido de ese versor R va a depender de cuál de las dos fuerzas estemos hablando. Si la fuerza que Q2 le hace a Q1 o si la fuerza que Q1 le hace a Q2. Entonces, simplemente para poder trabajar ahora voy a fijar que estoy calculando la fuerza que, lo voy a escribir así, eh, vamos a escribir la fuerza que Q2, Q1. Ese 2 me quedó medio raro. Tengo ¿Está una bien? duda con eso, con el tema de la Sí. notación de las fuerzas, porque he visto que en el teórico presencial anotábamos con 2-1 o a veces 1-2 y por quién era el que recibía la fuerza y quién era la que la ejercía. Ujú. En un parcial, ¿cuál debo tomar? ¿En qué forma de Bien, notación? perfecto. Gracias, Nicolás, por la aclaración. Entonces, yo voy a usar la misma anotación que usan en el teórico, así no los confundo. En el parcial, ¿qué notación pueden usar? La que ustedes quieran. ¿Quieren inventarse otra nueva? Se pueden inventar otra nueva. Lo único que importa es que nosotros la entendamos, que quede claro, ¿tá? Qué notación van a usar. Si quieren, pueden escribir, estoy definiéndome esta notación, este símbolo quiere decir tal cosa. Y ya está. Y usan la notación que quieran, ¿tá? La notación no es algo que tenga valor. Es una forma de escribir las cosas, nada más. ¿Ah? Después hay notaciones más inteligentes que otras porque son más compactas. Por ejemplo, capaz que 2-1, como me dice Nicolás, es más inteligente que esto que escribí yo acá, Q2, flecha Q1, que es como algo más rimbombante. Entonces vamos a escribir esa notación que es más compacta y de paso es la misma que usan en el teórico, así queda todo coherente. ¿Ah? Pero la notación, eso, no importa. La que quieran, siempre que quede claro a qué están haciendo referencia, eso sí es muy importante. ¿Tá? Pero después la que quieran. ¿Ah? Entonces, eh, a ver si es esto. Entonces, si yo digo la fuerza que le hace la carga 2 a la 1 sería de esta manera que la escriben en el teórico 2-1, Nicolás. Sí, O, sería así, sí. está perfecto. Entonces vamos a usar esa notación. ¿Tá? 2-1, y acá voy a hacer lo que les pedí que hagan en el parcial, eventualmente, que es decir qué quiere decir. ¿Tá? Entonces vamos a ser específicos sobre esto. Entonces, esto quiere decir fuerza de vamos a escribirlo mejor así.
fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. ¿No? Entonces yo quiero esa fuerza, 2 sobre 1, el vector R, elijamos este color, por ejemplo, va a ser ese. Va a ser un vector que nace en la carga Q2 y que muere en la carga Q1. Ese es el vector R. Yo acá escribí un versor. El versor es un vector de módulo 1, así que este versor es R, lo definimos como este vector R dividido su módulo. Bien. Preguntas hasta acá. Parece que no. ¿Preguntas? No. El vector posición, ¿cómo lo definimos? Perdón, no la escuché completa la pregunta. El sentido del vector posición, o sea, del vector que define las distancias entre Q1 y Q2, ¿cómo se define? Es ese R que dibujé. Es un vector que nace en la carga Q. En este caso, si quiero la fuerza que hace Q2 sobre Q1 es un vector que tiene su origen arriba de la carga Q2 y tiene la flecha, el final de la flecha, arriba de la carga Q1. Ese es el vector. Su módulo, entonces, es la distancia que hay entre Q2 y Q1. Eso es el módulo. No sé si eso explica tu pregunta o era otro. Sí, 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 era eso, gracias. De nada. Entonces, tenemos esto y vamos a copiarnos también la expresión de la fuerza. Bien. ¿Está? Entonces ahí definimos la fuerza. Esto es lo que llamamos ley de Coulomb. Bien. Fíjense lo siguiente. ¿Ah? Si, digamos así, el signo de la carga es igual al signo de la carga Q2, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos F21 es igual a una constante. Voy a escribir lo mismo que escribí antes, ¿sí? Pero ahora sabemos que este término que está acá, ¿qué signo tiene? Si el signo de Q1 es igual al signo de Q2. ¿De qué signo es eso que... ¿Sí? No escuché. Positivo. Positivo, perfecto. ¿No? Esto es positivo. Entonces, esto implica que, digamos, la fuerza, el sentido de la fuerza es el mismo que el sentido del versor R. ¿Ah? O sea que, vamos a agarrar este dibujo de nuevo. Entonces, esto significa que si yo quiero dibujar la fuerza, ¿ah?
es en el sentido de R, entonces va para allá. Porque va en el sentido de R. ¿Sí? Y nace en Q1, porque es una fuerza que siente Q1. Entonces, esta fuerza, vieron que tiende a separarme Q1 de Q2, no a acercar Q1 con Q2, tiende a separar la carga, a separar las cargas entre sí. Entonces, es una fuerza que llamamos de tipo repulsiva. Bien, veamos el otro caso, ¿tá? Que es que el signo de una carga es opuesto al otro. Entonces puedo decir que es menos el signo de Coulomb, ¿no? Entonces, escribo otra vez la expresión de la ley de Coulomb y me queda que la fuerza 2,1 es igual a la carga Q1, Q2 sobre R2 según el versor R, pero ahora, como las cargas Q1, Q2 tienen signos opuestos, entonces todo este término es negativo. Bien. Y esto implica, digamos, que F2,1 es paralela a menos R, lo explica así. Bien. Entonces, copiamos nuevamente este dibujo. Bien, entonces ahora esto significa que la fuerza nace arriba de la carga, ¿no? Pero es según menos R. Entonces, en este caso la fuerza es atractiva. Bien, y esto pasa de manera general, lo que ya sabemos. Cargas de distintos signos se tienden a atraer, tienen una fuerza de tipo atractivo, mientras que cargas de igual signo se repelen, es decir, su fuerza de tipo repulsivo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué pasa si R apunta hacia el otro lado? Si R apunta hacia el otro lado, bueno, R nunca va a apuntar hacia el otro lado porque yo estoy calculando la fuerza de Q2 sobre Q1. Entonces R está definido de esa manera, no hay otra forma de definir. Ahí R se define de manera única. O sea, si yo quiero calcular entonces la fuerza de 1 a 2, tengo que cambiar mi R. Exactamente, sí, ahí cambia la R. Entonces, Ah, si yo quiero calcular, ok. vamos a hacerlo, ¿tá? Esto Yo es porque quiero- estoy trabajando con una carga, o sea, con una partícula. Entonces hablo de las fuerzas que tengo en esa partícula concreta, ¿no? Bueno, por ahora hay una sola fuerza. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay más. Pero está claro que yo estoy calculando la fuerza que le hace una carga a la otra. Entonces yo estoy calculando la fuerza sobre una carga. Entonces, si yo quisiera calcular la fuerza 1, 2, en realidad la expresión matemática que voy a dar es la misma. Voy a definir R, voy a escribirla exactamente igual que ahorita. Pero tengo que tener cuidado de cómo interpreto las cosas que están acá. Porque ahora, este R tiene una interpretación distinta a la que tenía antes. Si quiero una manera de ahorrarme esto, de usar otra notación, capaz que en lugar de escribir R, puedo escribir R, y acá puedo escribir R2. O sea, está claro que R2 va a ser distinto a R1, 2. ¿Cómo sería? Ok, sí. Entonces vamos a usar acá. Copiar y pegamos acá y hagamos R1. Entonces ahora yo estoy calculando, ¿sí? Estoy calculando la fuerza que la carga 1 le hace
a la carga 2. ¿Sí? Quiero ver si puedo. Entonces, estamos calculando la fuerza que le hace la carga 1, ¿sí?, a la carga 2. Lo que realizamos. Entonces, este R ahora va a ser 100, porque lo que va a hacer es nacer de la carga 1. Hay un sentido, profesor. Sí. Entonces ahora nace la carga 1 y muere la carga 2. Este sería mi vector R1, 2. ¿No? Entonces, supongamos, hagamos dos cosas, tienen igual signo. Entonces, F1,2 es lo mismo, K1,2 sobre R2, R2 sobre 1,2. Ahora, este objeto es positivo, entonces la fuerza 1,2 es paralela al brazo sobre R2. Esto significa que la fuerza va hacia allá. Y es repulsiva, tiene que ser. Y lo mismo pasaría en el caso si no fuera, o sea, pasaría análogamente como en el caso anterior, si los signos de las cargas fueran opuestos. Sí, mi impresión era el R1 era el mismo que el R2. Claro, no, Creo que era sí, exactamente. La R que carga y todo eso eran para calcular pues acá sacamos los 2, 1, 2, 1, para ahorrar cosas. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Siempre preguntar, que hay dudas. Menos en esta etapa es lo básico, todo lo demás, lo que vamos a ver la clase de hoy y la clase que viene. Entonces vamos a arrancar suave, así que sigamos a empezar con el ejercicio 1. Como pueden ver, dice en el encabezado, todos los ejercicios son conexiones electrostáticas. Entonces, todo el problema como se considera que las cargas andan quietas. Tenemos la letra de la situación 1, dice dos cargas puntuales más Q y más Q están separadas en una distancia L. Se debe cargar en el espacio una tercera carga, de modo que todo el sistema esté en equilibrio. Entonces, ahora pide ya el signo, la magnitud y la ubicación que debería tener esa tercera carga. Entonces, vamos a dibujar primero. Pongamos una carga más Q por acá, una carga más otro Q por acá. El dibujo es más grande, pero en realidad el tamaño no tiene nada que ver con la carga. Y a todos los efectos, estas cargas son puntuales para nosotros. Son puntos. Pero que pueden tener distinto valor de carga. ¿Qué unidades mide la carga en el sistema internacional de unidades? Coulomb, perfecto. De la carga vamos a medir en Coulomb, pero bueno, este proceso es analítico, así que acá aparece más Q y más otro Q, trabajamos con eso. Bien.
tenemos estas cargas, y nos dice además que para paradas entonces una distancia L. Y me dice, bueno, ¿dónde pondrás una tercera carga para que el sistema esté en equilibrio? La primera pregunta, ¿este sistema está en equilibrio? Si no, ¿por qué? Supongo que no, porque la carga se repele. Exactamente. Ah, perfecto, la respuesta. No tengo dos cargas del mismo signo, así que ese sistema no puede estar en equilibrio. Voy a pasarles una pregunta. Bueno, no puedo poner tildes, así que bien. A ver si quiero hacer una prueba. Ahí están viendo la encuesta. Bien, veo que sí porque están contestando. Entonces, por favor, contesten a esta pregunta. Que a veces las hice, pero esto me da una información más certera. Van contestando. No me la corto. Bueno, me dio igual 60% presencial, 40% virtual, así que era más o menos lo que habíamos visto hoy. Bien, entonces, volvamos al ejercicio. Entonces, el ejercicio claramente no está en equilibrio, o sea, el ejercicio no, la situación no está en equilibrio porque tengo dos cargas de igual signo, sí, dos cargas puntuales de igual signo, así que tienden a repelerse. Entonces, naturalmente parece que yo voy a tener que colocar una tercera carga de signo distinto, es decir, negativo, si asumimos que el juego es mayor que cero, en alguna región del espacio. Primera pregunta. ¿Podría colocar esta tercera carga, por ejemplo, no sé, por acá? Voy a obtener una situación de equilibrio al final de todo el problema si pongo la carga esa por ahí. No, porque desvía la fuerza, por así decirlo, no la desvía bien, por así decirlo, de las otras cargas. Está perfecto, está muy bien, Joaquín, gracias por la respuesta. Veamos lo siguiente, entonces, no porque la desvía para otro lado, me dice Joaquín. Sí, perfecto, perfecta respuesta. Ahora tratemos, si no lo vi todavía, ver bien qué fuerzas actúan dónde y ver que efectivamente yo pongo una carga ahí, la manda para cualquier otro lado. Es imposible que la carga ahí me genere una situación final de equilibrio. Entonces, primero analicemos con cuidado bien qué fuerza actúa en la carga más Q y qué fuerza actúa sobre la carga de más 4Q. ¿Sí? Entonces, bien, dibujemos qué color. A ver, celeste. Entonces, quiero primero la fuerza que hace la carga de valor más 4Q sobre la carga de valor Q. ¿Sí? Entonces, yo sé que esta fuerza va a ser tipo repulsivo, entonces va a ir para allá. Voy a poner fuerza 4-1, siendo la notación de hoy. Bien, y la fuerza que la carga más Q le hace a la de valor más 4Q apunta en la misma dirección, digamos, pero en el sentido opuesto. Así que va para allá. Y es F1,4. ¿Cómo son el módulo de estas fuerzas?
Son iguales, ¿no? Son iguales, ¿sí? Son iguales, ¿por qué? Vayamos a lo que escribimos acá hace un ratito. Vamos a este. A ver si esto, bueno, muy suavecito. Digamos este. El módulo de la fuerza es este. Es esa constante, que esa constante vale lo mismo para todas las cargas, cualquiera sea el valor de tu carga, eso vale K, es universal. Yo tengo esa constante universal por Q1, Q2 sobre la distancia al cuadrado. Y eso vale lo mismo. Sea que esté calculando F21 o F12, ese módulo es el mismo. Así que F41, el módulo, es igual a F14. Acá me faltó la flechita, porque es una fuerza, ¿no? Entonces tienen igual módulo, pero sentido contrario. Entonces, si yo quiero que este sistema esté en equilibrio, la tercera carga va a tener que generarme fuerzas en la carga más Q y más 4Q en sentido opuesto a las que ya tengo. Entonces, supongamos que le llamo Y Q. tendrían que ser del mismo módulo, ¿no? Que las opuestas, Exactamente, sí. para que se equilibre. Exactamente. Tienen que ser del mismo módulo y sentido opuesto, ¿sí? Entonces yo tendría que tener acá una fuerza que sería, si quieren, la fuerza de Q1, y acá tendría la fuerza de Q sobre 4. Y efectivamente, para que esto esté todo en equilibrio, digamos, esta tiene que ser igual a esta y esta igual a esta. Entonces ahí se cancelan todas las fuerzas y esto en una situación de equilibrio, porque la suma de fuerzas es cero. Y entonces nada se mueve. Si eso es equilibrio, que todo está estático. Si yo pongo una carga Q acá abajo, fíjense, vas a poder cancelar. Entonces yo les pregunto, entendido esto, no sé si esto se entiende o no, si no se entiende, por favor, levanten la mano, me dicen, no entendí bien esa parte, lo pueden escribir en el chat. ¿No? Siempre me lo pueden decir, ahora, dentro de 3, 4 minutos, 5. Si no, si se entiende esta parte, entonces el paso siguiente es, bueno, ¿sobre qué línea va a tener que estar esa carga Q grande? Para efectivamente generar una situación de equilibrio. Yo les dije, si está sobre esta línea no funciona, porque acá mi fuerza va a ir para allá, ¿sí? O para acá, bueno, pero no va a ser esta fuerza que es la que necesito. Necesito una fuerza que sea de este tipo. Entonces, ¿dónde tiene que estar la carga Q? En la recta que los une, a los dos puntos. Genial, muchas gracias. Lo que no me gusta es que nunca me doy cuenta quién me habló, pero perfecto, ¿no? Esa es la respuesta. Se va a estar en la recta que une los dos puntos, ¿sí? ¿Se entiende? Para que efectivamente yo genere estas fuerzas, llamemos de manera, como dibujé las cosas, son fuerzas de tipo horizontal. Entonces, para que efectivamente mi carga Q genere esa fuerza, tiene que estar apoyada acá, en esta línea. En algún lugar, la voy a dibujar por acá, por ejemplo, ¿no? Y le voy a llamar, bueno, eh, acá, por ejemplo, ahí, ahí le vamos a llamar a esta, entonces, habíamos dicho Q. Entonces, fíjense que está muy bueno, porque en realidad esta carga que podía estar en cualquier lugar del espacio, ahora quedó restringida a una zona muy pequeña del espacio. Quedó restringida a una única línea, y esa línea es la que une más Q con más 4Q. ¿Sí? Sabemos que tiene que estar necesariamente entre medio de Q y 4Q, como la dibujamos ahí. Lo que no sabemos, que la letra nos pide hallar, es el valor de Q grande en función de la Q chica, y precisamos también conocer la distancia a la que va a estar Q grande de las cargas. Entonces nos va a convenir para eso definirnos
una distancia, llamémosle X, por ejemplo, que es la distancia que separa Q chica de Q grande. Ahí sé que si esta distancia vale X, la distancia que separa Q grande de más 4Q chica es L menos X. Entonces el problema se reduciría a hallar el valor de X y hallar el valor de Q. Estamos todos y todas acá. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Bueno, sigamos. Entonces quiero hallar X y Q. ¿Sí? Lo que voy a hacer es hallar expresamente cuánto vale F41, cuánto vale FQ1 e igualarlas. Y lo mismo con FQ4 y F14. Entonces, voy a arrancar diciendo que el módulo, para que esté en equilibrio, entonces lo que quiero es que el módulo de la fuerza 1,4 es igual al módulo de la fuerza, le dijimos que valía Q1. ¿Cuánto vale el módulo de la fuerza 1,4? Perdón, 4,1, ¿no? Me confundí acá. Valen lo mismo, pero vamos a ser consistentes con la notación, ¿no? 4,1. Si quiero ver lo que pasa en esta zona de acá. Acá. Entonces quiero decir que F41 es igual a FQ1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale F41? K por las cargas sobre la distancia al cuadrado. Perfecto. Entonces tengo una constante por las cargas. Entonces, 4 vale 4Q. 1, la carga de 1 valía Q, debido a la distancia al cuadrado que era L, habíamos llamado. Y esto análogo con Q1. Entonces tenemos la misma constante, ahora aparece la carga Q, la carga de 1 que es Q chica, y esto va dividido la distancia entre Q grande y Q chica, que la habíamos llamado X al cuadrado. Entonces, perdón, estas K las podemos factorizar, ¿sí? Y bueno, acá tenemos una ecuación. Podemos tener la otra situación de equilibrio, que sería mirar lo que ocurre en esta zona de acá. Entonces ahora lo que tengo es que F14 es igual a FQ4. Y esto es la constante universal K por el valor de 1 que es Q, el valor de 4 que es 4Q, dividido la distancia al cuadrado. Ah, y acá cometí un error. No es un error, no es un error, pero hay que mirarlo con cuidado para que no nos dé. eh, no nos dé mal. ¿Sí? Entonces, yo acá definí, a esta cantidad le llamé Q, ¿sí? Pero acá hay que ser cuidadoso, porque acá estoy hablando de módulo, pero para que esto tenga sentido, ¿sí? Para que esta carga genere esta fuerza verde que dibujé acá, ¿sí? Negativa. La carga tiene que ser negativa.
Y si la carga es negativa, esto no me queda positivo. Entonces, si yo quiero trabajar con los módulos, es más conveniente sacar el signo para afuera. Entonces, en lugar de llamarle a esta carga Q, que acá no habría problema, sí, podría llamarle Q, solo que Q tendría que ser negativo. Para poder trabajar de manera más cómoda con los módulos, voy a escribir acá menos Q. Y ahora sé que Q, asumamos que Q es positiva, ¿sí? Y entonces ahora esto le llamo menos Q, y Q es, digamos, el valor Q es positivo. El valor de la carga total es negativo, porque esa carga vale menos Q. Pero entonces el parámetro que yo estoy llamando Q es un parámetro positivo. ¿Se ¿No entiende se puede esto? poner valor absoluto de las cargas en el módulo y ya solucionas eso? Se puede poner valor absoluto. Sí, podés poner valor absoluto, sí. Este, podrías poner valor absoluto, sí. Pero bueno, vamos a trabajarlo así. ¿De acuerdo? Pero otra manera sí es podés poner valor absoluto. O sea, vos lo que sugerís es, acá hago esto. Y ahí está bien. De hecho, lo voy a dejar escrito así. Bueno, no, porque ahora. Si quieren ahora que llame menos Q, lo correcto sería poner acá K, el valor absoluto de menos Q dividido X al cuadrado. Y esto, como yo me definí las cosas ahora, es K, Q grande, Q chica, dividido X2. ¿De acuerdo? Sí, y le voy a hacer lo mismo acá. Voy a decir que esto es K por el valor absoluto de menos Q, que le llamé a la carga, por 4Q, dividido L menos X al cuadrado, y el valor absoluto de menos Q vale Q, entonces esto es por 4Q dividido L menos X al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto también sale que estamos en equilibrio. Preguntas hasta acá. No sé si se entendió bien todo lo que hicimos o no. Una vez que llegamos hasta acá, ahora es muy fácil, ¿sí? Porque tengo un sistema que tiene dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Mis incógnitas son Q y X. ¿No? Este sistema es compatible, lo puedo resolver, tiene una solución única, así que no hay mucho problema. ¿Eh? Bien, si quieren mirar, no sé si tengo acá hecho. Mm, 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 mm. Bueno, sí, al final acá si se fijan, en realidad acá está resuelto hasta el final. Acá haya el valor de X, en realidad estrictamente el valor de X tiene dos soluciones. ¿Tá? Pero de la manera que yo me definí las cosas, X tiene que ser positivo. ¿Tá? Pues yo me definí todo y... No, esta no es, la clase de hoy es esta. Entonces, yo como me definí X acá, ¿sí? Este X es positivo. Entonces acá cuando yo resuelva y encuentre que X tiene, me fui para el otro lado. Cuando yo resuelva, eh,
cuando yo resuelvo acá y encuentre que X tiene dos soluciones, como yo me definí las cosas, solo tiene sentido la X positiva. ¿Bien? Pregunta, entonces, yo lo que impuse fue equilibrio si se fijan acá sobre la carga, este es el equilibrio sobre la carga, bueno, no se ve nada ahí, esto es equilibrio sobre la carga Q, esto que está acá es equilibrio sobre la carga 4Q, ¿sí? Pero queda una tercera carga, yo ahora incluí en el juego mi carga Q grande. Pregunta, ¿pueden estar fuera del equilibrio esa carga si las otras dos cargas están en equilibrio? Tendría que volver a hacer la misma cuenta que hice para Q chica y 4Q chica. Tendría que hacer la misma cuenta sobre Q grande. ¿Sí o no? Ah, no, no, no debería, porque o sea, están en equilibrio, sí. Perfecto, está en equilibrio. Y veamos bien por qué. No debería, está en equilibrio. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad las fuerzas que actúan sobre Q, ¿cuáles son? Actúa una que es F1Q y actúa otra fuerza que es F4Q. ¿Sí? Y sé que F1Q F1Q es, elijamos otro color, negro, por ejemplo. F1Q es atractiva, o sea que es hacia allá. Esta es F1Q. Y F4Q es también atractiva, pero es hacia el otro lado, porque 4Q está a la derecha de Q grande. Esta sería F4Q. Entonces sé que van a tener sentidos opuestos necesariamente esas dos fuerzas. ¿Tá? Y por otro lado, sé que F1Q es igual en módulo a Fq1, sé que F4Q es igual en módulo a Fq4, por lo que discutimos antes, ¿sí? Pero además sé que Fq1 es igual en módulo a F41. Esto lo impusimos, esta es la condición de equilibrio sobre Q. Y mi gato se puso intenso, pero bueno, no sé, espero que no lo escuchen. Y esta es Fq4 aquí, es igual a F14. Pero este es igual también a F14, por lo que vimos antes. ¿Para qué hice todo esto? Bueno, simplemente para señalar que entonces, como F1Q es igual a F14 y F4Q es también igual en módulo a F14, entonces los módulos de estas dos fuerzas son también iguales. Y como apuntaban en sentidos contrarios, esto significa que la carga Q, o mejor dicho, la carga que le llamamos menos Q, también está en equilibrio. Muy bien. Entonces les dejo el sistema para que lo resuelvan ustedes. ¿Sí? Si tienen alguna duda, si no llegan, lo que sea, me pueden preguntar la próxima.
¿tá? Y ahí probamos que con esas dos condiciones de equilibrio es suficiente, que la tercera se cumple de manera automática. Podría haber elegido, en lugar de haber elegido, eh, acá tengo la de Q, digamos. Podría haber elegido cualquier par, ¿sí? Podría haber elegido Q y más 4Q, que fue lo que hice, ¿tá? Pero podrían haberlo resuelto también, en lugar de hacer Q y 4Q, haber optado por Q chica y Q grande, por ejemplo. Y también les daría la respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Hay una segunda pregunta que dice, ¿el equilibrio logrado es estable? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es estable? ¿No es estable? Ah, ahí ven yo no lo había visto. Ahí está el final de la votación de hoy. En realidad es casi mitad y mitad. No sé si lo vieron. Bueno. Eh, entonces, perdí. Ay. Entonces, pregunta acá, ¿el equilibrio logrado es estable? ¿Saben qué quiere decir que sea estable el equilibrio? Supongo que en un determinado tiempo se mantenga de esa manera, que no sea algo momentáneo. Bueno, digamos que desde ese punto de vista, en realidad el equilibrio, digamos, va a quedar así. Estrictamente esa no es la definición de equilibrio estable. Es parecida, pero no es exactamente esa en física. No sé si en física uno creo que llegan a discutir un poquito estas cosas. Aunque no es algo, lo ven en mucho más detalle en mecánica newtoniana, que capaz que alguna está cursando ahora. ¿Alguna otra posible respuesta a qué es equilibrio estable? ¿No? Acá veo que Federico escribió, ¿es que si mueves las cargas con el tiempo vuelven a la situación de equilibrio? Sí, ahí va, Federico, esa respuesta está mucho mejor rumbeada. Si la idea de una situación de equilibrio cualquiera, puede ser en mecánica, en cualquier otra situación, si la idea es que yo tengo una situación de equilibrio, ¿qué quiere decir eso? Que todo está en reposo. El equilibrio es estable si yo perturbo levemente esa situación de equilibrio y el sistema regresa al equilibrio. Y es inestable si yo lo perturbo levemente y se rompe el equilibrio. O sea, no vuelve otra vez a esa posición de equilibrio. ¿Se entiende la idea? Eso es estable e inestable.
No tiene que ver con el tiempo, porque yo dejo esta carga ahí, no le hago nada, esas cargas van a quedar en su ubicación. No va a pasar nada, van a quedar ahí fijas. Pero eso no me dice si es estable o inestable. Lo que me dice si es estable o inestable es si yo, por ejemplo, muevo apenas la carga menos Q en alguna dirección, si esa carga menos Q vuelve a su lugar de equilibrio o si se rompe todo el equilibrio que yo tenía. ¿Tá? Eso es lo que nos está preguntando el ejercicio. ¿Tá? Entonces, ¿qué me dicen? Voy a tratar de hacer una encuesta, a ver si me sale, porque voy a dejar de compartir, porque como estoy host en 2 computadoras, no le gusta mucho a Zoom. Entonces vamos a probar, a ver. No, me dice que como estoy conectado a otra computadora, mi capacidad de hacer encuestas está desactivada. Así que, bueno, la clase que viene vamos a hacerlo mejor, pero vamos a seguir, así no perdemos tiempo. Pero bueno, ya les doy la respuesta. En este caso es una solución de equilibrio inestable. Si yo muevo apenas esta carga, por ejemplo, si la muevo, no sé, hacia allá, entonces ahora la fuerza que hace la carga Q sobre menos Q es más grande, porque fíjense que la fuerza decae con el cuadrado de la distancia. Eso quiere decir que si la distancia es más chica, la fuerza es más grande. Entonces, si yo acerco la carga Q hacia la carga Q grande hacia la carga Q chica, ¿sí? Entonces la fuerza 1Q crece. Pero la fuerza 4Q disminuye, porque la distancia R entre 4 y Q ahora es más grande. Y eso hace que las fuerzas sobre esta carga Q, que vimos que eran iguales, son distintas. Yo un poquito eran diferentes. Y ahora la situación tiende a favorecer la solución fuera del equilibrio, porque tiende a ser la fuerza que uno le hace a Q más grande y la fuerza de 4 le hace a Q más chica. Entonces eso hace que la carga Q se mueva más cerca de la carga Q grande se mueva más cerca de la carga Q chica. Y eso sigue favoreciendo que esa fuerza se vuelva más y más grande y que la fuerza que le hace 4 a Q se vuelva más y más chica. ¿Se entiende? Entonces la idea es que si yo muevo un poquito esta carga Q grande hacia la carga Q chica, lo que termina pasando es que esta carga colapsa, termina impactando contra la carga Q chica. Entonces el equilibrio es inestable. Pero la respuesta a esto es no. ¿De acuerdo? Preguntas. Preguntas, comentarios, ahí acá en el chat. ¿Cómo lo podemos redactar? La pregunta Josefina. Y es una muy buena pregunta, a la cual les voy a decir una posible forma, es decir, si desplazo levemente la carga grande hacia la izquierda, ¿sí? Dado el dibujo con la izquierda y la derecha es relativo a un dibujo, por ejemplo, entonces el dibujo va a definir que es izquierda y la derecha. Este es el dibujo. Que ahora queda como algo muy pintoresco que se entiende poco, pero que como fuimos haciendo por capas en el sentido de todo el proceso, sí. La idea es que si yo muevo, dado este dibujo, o sea, primero me dibujaría esto. Entonces, dado el dibujo, si muevo
una distancia infinitesimal, la carga menos grande hacia chica o hacia la izquierda, entonces las fuerzas, tendríamos que ponerlo así, entonces la fuerza 1Q se incrementa y la fuerza 4Q disminuye. Esto provoca que menos Q se sale más posición de equilibrio, por lo tanto es inestable. Esta es una manera de mucho, igual la atención de cada uno que vieran eso. No quiero que digan. No. Pero bueno, la idea es esa. Pueden reconocer lo importante es el lazo, una cantidad infinitesimal, pequeña, menos U hacia la fuerza hacia la derecha, entonces la fuerza se aumenta, la fuerza se agranda, la otra, y esto favorece la situación fuera del equilibrio. Y ahora tengo que contar en particular que los vuelos sería como la fuerza, porque los vuelos se funcionan al final. Porque la fuerza no, si la movemos un poquito, ahora la fuerza, perdón, si la lanzas un poquito de su posición original, o una distancia infinitesimal en términos matemáticos, F1Q se vuelve más grande que F4Q. Entonces la carga tiene una aceleración hacia la izquierda. Entonces no vuelve a el equilibrio. Es imposible hacer el vuelo si no se me imagina que ahora está acelerada hacia la izquierda la carga. Y a medida que se mueve hacia la izquierda, la fuerza 1 crece más. Eso significa que en lugar de acercarse a su equilibrio, se separa con una sección mayor de la posición de equilibrio. Si esto ocurre simultáneamente o colisiona la carga grande con la carga chica. Al terminar el proceso, una vez que impactan uno con otro. ¿De acuerdo? Para que volviera al equilibrio, lo que tendría que ocurrir es que cuando yo acerco Q grande a Q chica, tendría que ocurrir algo así. Entonces, esta funcionalidad lo que ocurriría en este caso sería que la fuerza esta llevaría la carga hacia allá. Entonces, esa fuerza volvería, digamos, la aceleración hacia la derecha. Tendríamos una aceleración hacia la derecha que llevaría la carga de nuevo hacia la posición de equilibrio. Y ahí podríamos tener algo que tendríamos que ver, pero ahí sería estable el equilibrio. La desplazas un poco, pero la fuerza neta me vuelve a traer a la carga a su posición de equilibrio. Ahí sería estable. Pero lo que ocurre es que si la desplazas un poco, en realidad el sistema tiende a favorecer la situación fuera del equilibrio. ¿De acuerdo? Eso. Ustedes que busquen la forma de redactarlo, que bueno, con esta información se la escriben a ChatGPT como salga y que le tire una respuesta y van iterando con ChatGPT hasta que les dé una que les parezca aceptable. Pero este es el contenido. No sé si se eso más o menos responde, o si te queda alguna otra consulta. De nada. Bien, entonces, mi plan ahora lo que queda es que nos queda una media hora, entonces vamos a arrancar y no vamos a terminar, ya les adelanto, el ejercicio, perdón, el ejercicio 8. Bien. ¿Vieron ya lo que es un dipolo en el práctico y en el teórico? Como supongo que no. Dudo que hayan dado lo que es un dipolo, pero por las dudas les pregunto.
No, no, Ah, genial. Entonces, no vamos a ahondar mucho por ahora en el concepto de dipolo, porque la idea es resolver este ejercicio más a nivel práctico. Entonces, por ahora, luego en el práctico vamos a repasar este concepto en alguna otra oportunidad, pero por ahora vamos a ignorar para qué es útil un dipolo. Los efectos de este ejercicio lo que tenemos son dos cargas puntuales de igual magnitud, pero signo opuesto, más Q menos Q, y están separadas a una distancia de, como aparece acá. ¿Sí? Entonces tenemos más Q menos Q separadas a una distancia de. Y lo que nos pide es hallar una cantidad que llaman campo eléctrico, que se denota usualmente con esta letra E, que está acá. Entonces esto es a lo que referimos, lo que usualmente llamamos campo eléctrico. ¿Sí? Nos pide hallar el campo eléctrico total, es decir, generado por más Q y menos Q en el punto P. ¿Sí? Y nos pide expresar ese campo eléctrico en términos de una cantidad que llaman momento dipolar eléctrico. No importa mucho, es una definición para nosotros en este ejercicio. Vale el valor de la carga Q, esta carguita de acá, por la distancia entre ambas cargas, esta D que está acá. Entonces, P igual Q por D. Y nos piden probar que el campo eléctrico total, ahora veremos bien qué es eso, está dado por estas dos expresiones, EX y EZ, para puntos lejanos. ¿Sí? Puntos distantes, dice acá. Puntos distantes. Ahora veremos ¿sí? qué quiere decir todo esto. El plan, como les digo, no es terminar este ejercicio hoy. Pero así, aunque sea empezar a masticarlo este ratito, así tenemos el camino un poco ya caminado o avanzado para la próxima. Entonces, campo eléctrico. ¿Llegaron a verlo en el teórico? ¿Hablar algo de qué es? un poco. Un poco. Gracias, Germán. Bueno, un poco me hace sentir bien que haya sido por lo menos un poco. Pero bueno, vamos a repasarlo acá. Si vamos lento, por suerte tenemos una clase más. Entonces tenemos dos palabras ahí, campo y eléctrico. Empecemos por la palabra campo. Bueno, tiene un campo. Está un campo, uno puede tener un campo con un cerro, arbolitos y pajaritos y el sol, y caballitos y cosas. ¿Tá? Eso es un campo, pero parece que claramente no es la noción de campo que estamos hablando acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un campo? Sabemos que esto es un campo, pero no me refiero a esto. ¿Qué es un campo? Está perfecto que no sepan, ¿sí? Era por si alguien quería decirlo. Pusieron en el Entonces, chat. pusieron el chat, gracias. Bárbaro, muchas gracias, Martín. Alguien me pregunta si se van a subir las notas del práctico. Sí, las puedo subir. Si quieren las subo, no hay problema. Eh, no es lo que más me gusta subirlas porque después hay gente que no viene y que igual las usa. Así que probablemente lo que me gusta más hacer es, hoy no lo voy a hacer, hoy las voy a subir, pero después la clase que viene voy a ver bien y voy a generarles un link al final de la clase y les mando el link al chat y lo descargan. ¿Tá? Dejo el link activo hasta el día siguiente, si quieren se lo pasan, y después lo dejo caer porque quiero que esto sea un espacio para que podamos charlar y estar todos, y si no, siento que si lo subo, ya va a haber gente que va a ir solo a mirar cómo está resuelto. ¿Tá? Y en verdad creo que eso sería contraproducente para la clase, para el espacio de clase. ¿Ah? Pero hoy la voy a subir. ¿Sí? Clases siguientes les mando el link.
Artin me pregunta, me dice una propiedad del espacio y va muy bien encaminado. Artin. Bien, asumo que es un nombre masculino, ¿tá? Entonces, una propiedad del espacio. Eh, y es una muy buena respuesta. Sí, me dice masculino, está, perfecto. Gracias. Entonces, una propiedad del espacio. Eh, Está muy bien, ¿sí? Un campo es estrictamente es una función del espacio. Por ejemplo, ustedes ahora están en su casa, o no sé, en algún lugar físico, y están en alguna habitación, o bueno, están incluso en un patio, ¿sí? Pueden mirar ese lugar en el que están, y pueden agarrar un sistema de coordenadas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, 3 metros, y ponen uno para arriba, uno para acá, otro para acá. Sí, voy a parar de compartir pantalla, así me pueden mirar. Eh, ta. Entonces, ahí va. Lo que les decía es, ustedes tienen, donde estén, podrían agarrar 3 reglas y ponerlas así, digamos. Entonces tienen 3 reglas o 3 metros y con eso pueden medir distancias. ¿Sí? Con eso pueden medir puntos. ¿Sí? Con esas 3 distancias pueden definir coordenadas, no sé, X, Y, Z, por ejemplo. ¿Sí? Entonces si yo defino, si digo, bueno, X vale 1 metro, Y 3 metros, y Z 0,45 metros, entonces definí un punto en el espacio, dado ese metro. ¿Sí? O sea, yo voy a definir un origen, si pondré ese metro, no sé, si estoy en una habitación como estoy yo ahora, lo voy a poner, no sé, en una esquina. ¿No? Entonces ahí puedo medir posiciones que me definen cualquier punto de la habitación en la que yo me encuentre. ¿Sí? Y a partir de eso puedo definir cualquier propiedad que cumpla, propiedad física, por ejemplo, que se dé en esa habitación. No sé, por ejemplo, la temperatura. ¿Sí? Seguramente lo más probable es que la temperatura varíe punto a punto del espacio en algún lugar. Podría definir un campo de temperatura. ¿Sí? Entonces podría definir, bueno, en el punto 1, 1, 2, la temperatura vale tanto, y en el punto 0,5, 1, 0,25 vale esto otro, ¿no? Entonces, vamos a volver a compartir pantalla. Entonces ahí podría definirme, por ejemplo, una función de temperatura que va a depender del punto del espacio, de X y Z. Y eso es un campo de tipo escalar, porque la temperatura la definimos con un número, es decir, tantos grados. ¿Sí? Podría definir, y esto se hace para escribir qué pasa en un fluido. Si tengo un lago, por ejemplo, y quisiera estudiar, no sé, cómo es la velocidad de ese lago para, no sé, estudiar cierto fenómeno, cómo reacciona cuando entra en interacción con ciertas sustancias químicas, etcétera, ¿sí? Entonces puedo definirme lo que se llaman campos de velocidades. ¿Qué es eso? Bueno, que voy a fijarme también acá un sistema de coordenadas, ¿sí? Y voy a agarrar un punto, y cuando el fluido pasa por ese punto tiene una cierta velocidad v. Y ahí voy a tener una cierta velocidad v, pero no sé, acá, por ejemplo, voy a tener otra velocidad distinta, que voy a llamar u. ¿Tá? Y entonces ahí me puedo definir un campo de velocidades, que van a depender de cada punto del espacio, en este caso de cada punto del fluido, voy a tener x, y, z. Entonces, a esto es lo que llamamos campo escalar, y esto, acá Josefina me dice, ya voy, me dice, sería como una propiedad del espacio que define cómo es la fuerza eléctrica que se ejerce sobre una partícula en presencia de otra. Algo así. Eso sería para el caso del campo eléctrico. ¿Tá? Ya vamos ahí y está muy vinculado, aunque no es exactamente eso. ¿Tá? Entonces, ahora estamos un paso previo, que es tratando de comprender cuál es la idea de campo. Entonces, la idea de campo es, tenemos un campo escalar, una función escalar que varía en cada punto del espacio, y puedo tener un campo vectorial, como el campo de velocidades, que es un campo que también, en este caso la velocidad es un vector, entonces va a ser un campo vectorial, y es un campo porque la velocidad depende de cada punto del espacio.
Y acá lo mismo, cuando hable de campo eléctrico, voy a hablar de una magnitud que varía en cada punto del espacio, y en este caso es vectorial, porque el campo eléctrico bueno, es un tipo de campo vectorial, es un vector. Y esto es porque está vinculado con las fuerzas, como recién recibía un mensaje de Josefina M. Bueno, está vinculado con la fuerza eléctrica, exactamente, es decir, el campo eléctrico está vinculado con la fuerza eléctrica. Como la fuerza es un vector, el campo eléctrico va también a heredar esa naturaleza vectorial. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar brevemente sobre el campo eléctrico. Entonces, antes habíamos dicho, bueno, tengo una carga, Q, y si tengo otra carga, llamémosle Q0, acá, ¿sí? La carga Q ejerce una fuerza sobre Q0 que pongamos que tienen el mismo signo, entonces es hacia allá. Y esa fuerza altería la constante que hablamos antes, Q0 sobre R cuadrado según R, y R sería un vector que va de Q hacia Q0. ¿Sí? La idea de campo eléctrico, o definimos campo eléctrico abstrayéndonos, diciendo, bueno, ¿qué pasa si sacamos perdón, Q no, si sacamos Q0 del juego? ¿Sí? Entonces, en lugar de pensar, es otra manera de pensar lo mismo. Si yo puedo poner Q0 ahí y decir, bueno, Q interactúa con Q0, y otra manera de pensarlo que va a resultar ser extremadamente útil y fructífera, lo van a ver a lo largo de este curso, pero les puedo decir que a muy largo plazo, para escribir una enorme cantidad de fenómenos, es muy útil esta noción. Uno, en lugar de pensar que tengo una fuerza que le hace Q a Q0, uno puede pensar, si yo saco del medio Q0, pienso solo en Q, ¿sí? Tengo solo Q. Uno puede pensar que Q lo que hace es generar algo que llamamos campo eléctrico asociado a la carga Q, ¿sí? Y cuando yo coloco nuevamente la carga Q0 acá, Q0 no está interactuando con Q estrictamente, interactúa con el campo eléctrico generado por Q. Entonces, Q genera un campo eléctrico en todo el espacio, en particular va a generar un campo eléctrico donde está parada Q0, y ese campo eléctrico ejerce una fuerza, borré todo, innecesariamente, ¿sí? Pero yo tenía entonces K, Q0, Q, sobre R2, según R. Voy a definir el campo eléctrico abstrayéndome de Q0. Entonces, el campo eléctrico asociado a una carga Q, vamos a llamar E, esto es asociado a una carga puntual, estamos hablando de cargas puntuales. Después yo puedo tener un objeto macizo, macroscópico cargado, entonces ahí va a haber que generalizar esta noción. ¿De acuerdo? Pero si tengo una carga puntual, esto vale para cargas puntuales, repito, el campo eléctrico es K, Q, sobre R2, según R. ¿Y qué es esta R? Porque antes yo había dicho, bueno, el vector R, ¿sí? Es un vector que va de Q a Q0, pero ahora saqué Q0 del juego y dije hay un campo asociado solo a la carga. Bueno, el versor R va a depender de cada punto del espacio que yo esté mirando. ¿Y a qué corresponde? Bueno, al final me tiene que dar la fuerza. Si yo quiero calcular la fuerza sobre Q0, fíjense que dada esta definición de aquí, la fuerza sobre Q0 vale... ¿Cuánto vale la fuerza sobre Q0? En función del campo eléctrico. ¿Cuánto vale la fuerza de Coulomb, que vimos hoy al principio de la clase, sobre Q0, expresada
en términos del campo eléctrico. Campo eléctrico por Q0. Perfecto, muchas gracias. Campo eléctrico por Q0. Si multiplico esto por Q0, me da esta fuerza de acá. ¿No? Bien, entonces, ¿cuál es ese R? Bueno, ese R corresponde al que le tocaría la fuerza. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale R, bueno, me imagino que pongo una carga Q0 ahí chiquita, que le llamamos típicamente carga de prueba, y el R sería un vector R que iría de Q hasta Q0. Entonces, yo quiero hallar el campo en la posición Q0, este sería mi vector R. Pero ahora puedo borrar Q0 del medio y quedarme solo con R. Pero bueno, entonces el campo en ese punto, para calcular el campo en ese punto, voy a usar este vector R de acá. Y ahí obtendré el campo eléctrico, que es como la fuerza. ¿Y qué pasa si lo querés calcular en otro punto? No sé, por acá. Supongamos que este punto le llamo, para poder distinguir los R's, porque son distintos, A. Entonces esto va a ser RA. ¿Qué pasa si vos ahora querés hallar tu campo en un punto por acá? B. Bueno, voy a venir a hacer lo mismo. Voy a agarrar, me voy a definir un vector R que va a nacer en la carga Q y va a ir hasta B. Entonces esto va a ser RB. Este es el campo en el punto A. Entonces acá voy a tener la dirección del campo en el punto B. Entonces fíjense que cuando yo tengo una carga puntual, el campo eléctrico es siempre radial. Siempre va en una dirección radial. Si yo dibujo una esferita centrada en la carga, el campo eléctrico va a ser siempre perpendicular a la esfera. ¿Está? ¿A qué esfera? Bueno, quiero calcular el punto B, entonces me voy a dibujar una esfera centrada en Q que pasa por el punto B y el campo eléctrico será perpendicular a esa esfera. Si quiero mirar el punto A, me voy a definir una esfera centrada en Q que pasa por A y el campo en ese punto A será perpendicular a esa esfera. A eso me refiero cuando hablo de campo radial. ¿De acuerdo? Esto es lo que pasa para un campo entonces, eléctrico generado por una carga puntual Q. Y en este caso estoy pensando, nos conviene pensar que Q es positiva. Si yo tuviera una carga Q negativa, todo esto lo van a mirar con mucho detalle en el teórico, ¿sí? Pero bueno, estoy repasándolo porque si no lo sabemos no tiene sentido hacer el ejercicio. ¿Ah? Si yo tuviera, esto supongamos que Q es positivo. Entonces, las líneas lo que llamamos las líneas de campo eléctrico, después verán más en detalle de qué se trata, son salientes a la carga, apuntan hacia afuera. ¿Por qué? Porque si pongo una carga estrictamente, si pienso que Q0 es positiva, si pongo una carga Q0 acá, entonces la fuerza es hacia allá. Entonces el campo va en el mismo sentido que la fuerza. Pero ahora, si yo pongo, vamos a copiar todo el dibujo. Turururu. Ay, lo moví, lo vería. Ahora sí. Bien, pero entonces ahora supongamos que yo estoy mirando una carga Q, que es entonces fíjense que ahora, si yo pongo una carga Q0 positiva acá, bien, Q0 positiva ahí, entonces la fuerza, ¿sí?, va a apuntar según menos R. ¿No? Y como esta expresión que escribimos acá, esta expresión de aquí, es general, ¿sí? Entonces si la fuerza es campo por Q0, significa que el campo
también es entrante. Dibujémoslo. ¿Ah? Entonces, en general, cuando mire acá también voy a usar lo mismo. Voy a venir acá, voy a tener campo en B, va a ser entrante. Entonces, si tengo una carga eléctrica negativa, también el campo eléctrico es radial, pero a diferencia de la carga positiva, es entrante. Se dirige hacia la carga el campo eléctrico. ¿De acuerdo? No sé si esto lo habían llegado a hablar en el teórico o no. Bueno, Sí, quedan 10. ¿Qué me dicen? ¿Sí? ¿Lo vieron? sí. Perfecto. Espero no haberlos aburrido entonces, ¿tá? Pero bueno, prefería repasar esto a avanzar y quedarnos por el camino, ¿sí? Entonces quedan 10 minutos, creo que realmente no vale la pena empezar este problema ahora, porque tiene sus complejidades, entonces prefiero que lo veamos la próxima. Entonces la clase que viene arrancamos con el 8 y ya les comento que hay dos ejercicios para hacer la próxima, seguramente hagamos los dos y van a ser medio pesados, pero bueno, así es la vida. Entonces el plan es que la clase que viene veamos el 8, ¿sí? Y por último terminemos con, veamos entonces el 8 y terminemos con el 4. ¿Tá? Este no lo intenten hacer, yo diría que si van a trabajar en este práctico, este lo dejen para la semana que viene. ¿Tá? Porque es de distribución continua de carga. Sí, lo mismo este, por ejemplo. Este. No, si van a trabajar sobre el práctico, les diría que no lo hagan esta semana. ¿Tá? Muy bien, muchachos, muchachas. No sé si tienen alguna duda, comentario de la clase de hoy. Profe, yo te quería preguntar, en realidad no es de la clase, pero vos en el práctico de los martes, ¿ya diste el ejercicio 8? En el práctico de los martes empecé con el ejercicio 8, pero ¿qué pasó? No sé si estabas ahí. El martes yo pensé que todavía nos quedaba, íbamos a tener una sola clase para el práctico 1, que era lo que estaba en el cronograma originalmente. Entonces Ok. fui rapidísimo. ¿Tá? Y entonces avanzamos bastante en el ejercicio 8, pero yo creo que la clase que viene voy a volver a hacerlo casi todo de nuevo, ¿tá? Porque ahora que tenemos una semana más, creo que está bueno ir más despacio. ¿Tá? Creo que fuimos muy rápido en la clase 1, pero era porque yo creía que teníamos menos tiempo. ¿Tá? Entonces el Dale, martes lo había hecho un pedazo, no lo había terminado, pero el plan es hacerlo desde cero e incluso discutir otra vez estos conceptos de campo eléctrico que acabamos de charlar. dale. Y no sé si sabes, pero ¿vas a arrancar con el 8 o con...? Voy a arrancar con el 8. Está, genial, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si yo les cuento, la clase que viene sí voy a tratar de ajustar bien estas cosas del audio, que ahora me quedó cámara en un lado, audio en otro, ¿tá? Y ajustar un poco mejor esto de las encuestas, que me parece que es una buena herramienta, sí, para tener un panorama global de cómo se están entendiendo los conceptos. ¿Tá? Entonces, bueno, dejamos la clase de hoy. Si alguien ya empezó a trabajar en el práctico y tiene alguna pregunta, me quedo. Si me avisa, levanta la mano, me escribe en el chat. Igual generamos un breakout room y lo discutimos ahí. Eh, si no, les veo la semana que viene. Buen fin de semana, si se van. Yo, profe, igualmente. Gracias. Bueno, hasta luego, que pasen bien. Hasta luego.